Los túneles son algo tan intrínsecamente ligado a nuestro mundo que a veces olvidamos cuán antiguos son, y no solo los humanos construyen túneles para superar obstáculos. Muchas especies animales construyen túneles para crear sus hogares lejos del sol o para refugiarse rápidamente de sus enemigos. En cuanto a los humanos, cavamos túneles para superar ciertas barreras naturales, como montañas, o para trazar un camino alrededor o debajo de algo que no es posible atravesar de forma habitual. Pero cuando se desplaza tal cantidad de tierra, tarde o temprano alguien se topa inesperadamente con algo inusual. Y para algunas personas, ese hallazgo resulta realmente extraño. Hoy te mostraré 20 hallazgos escalofriantes capturados en túneles. Las catacumbas de París son uno de los lugares más conocidos donde la gente va a buscar emociones fuertes. Estas construcciones subterráneas surgieron en el siglo XVIII, cuando la ciudad enfrentó el problema de cementerios sobrepoblados. Se encontró una solución: trasladar los restos bajo tierra, a enormes túneles que hoy se conocen como catacumbas. Actualmente allí descansan los restos de más de 6 millones de personas. No todos los túneles están abiertos al público, pero hay muchas personas que se adentran en las catacumbas de forma ilegal en busca de emociones intensas. En estos lugares se han descubierto cosas extrañas y espeluznantes, aunque la autenticidad de muchas suele ser cuestionable. Los túneles de Williamson en Liverpool son una de las construcciones más misteriosas. Fueron creados por el acaudalado empresario Joseph Williamson en el siglo XIX. Compró un terreno y comenzó a construir casas, y debajo de ellas una red de túneles. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza por qué lo hizo. Los arqueólogos siguen investigando, tratando de desentrañar el secreto de estas estructuras. Los túneles son tan enigmáticos que se usaron en una temporada de la serie Doctor Who como un lugar para viajar en el tiempo y el espacio. Nos trasladamos a México, donde se encuentra la Cueva de los Cristales Gigantes. Este lugar único se halla a varios cientos de metros bajo tierra y está lleno de enormes cristales de selenita. Estos cristales están entre los más grandes del mundo. La cueva atrae a investigadores de todo el planeta, pero es tan caliente que solo se puede estar en ella con trajes especiales y durante un tiempo limitado. Es bien sabido que en el tráfico ilegal de drogas se utilizan los métodos más diversos para transportar la mercancía, incluyendo túneles. En particular, los cárteles mexicanos son famosos por construir túneles que conectan México y Estados Unidos. Estos túneles pueden llegar a tener cientos de metros de longitud y pasar desapercibidos hasta que dejan de ser útiles y se abandonan. Muchos de ellos están equipados con sistemas de ventilación e iluminación. En el mundo, hay personas que viven en cuevas y túneles subterráneos, y China es un ejemplo. A estas personas se las llama habitantes de las cavernas, y han optado por este tipo de vida por diversas razones, desde culturales e históricas hasta económicas. Vivir en esas condiciones requiere grandes esfuerzos para proveerse de alimentos y agua, así como para crear un ambiente acogedor y cómodo. A primera vista, podría parecer que en un túnel no hay nada que temer, ya que normalmente son excavados por personas o animales, y en ellos solo se encuentra tierra y piedras. Pero lo cierto es que la superficie terrestre es solo una de las capas de tierra y roca que se han formado durante millones de años. Si empezamos a remover esas capas, podemos encontrar rastros de historia que han formado la base bajo nuestros pies. Esto significa que, si excavamos lo suficientemente profundo, podemos encontrar artefactos que datan de la era glaciar. Y esto no es una broma. En 2017, se descubrió una cueva bajo Montreal, en Canadá, relacionada con la cueva Saint-Léonard. Durante mucho tiempo la gente conocía este lugar, donde se podía descender bajo tierra y ver hermosas cavernas subterráneas. Uno de los pasadizos se extendía aproximadamente 15 metros. Sin embargo, durante trabajos en una pared de piedra caliza, los investigadores abrieron un espacio completamente nuevo. Según sus estimaciones, esta cueva tiene unos 15.000 años. Cuando se descubrió, solo se pudo avanzar unos 200 metros, ya que se toparon con un acuífero y continuaron el camino en canoa. Ni siquiera sabían dónde terminaba la cueva.
no era la cueva más grande, y al túnel solo podían ingresar unas pocas personas a la vez. Pero por todas las señales, era una formación natural creada hace miles de años. Uno de los descubridores enfatizó que fue un hallazgo significativo. Y no es de extrañar, ya que todo lo relacionado con la era glaciar tiene un gran valor histórico. Además, si en ese túnel hay hallazgos que pueden contar sobre páginas desconocidas de la historia, esto le agrega aún mayor relevancia al descubrimiento. Lo inquietante es que el túnel estuvo literalmente bajo los pies de las personas durante muchos años y fue descubierto por casualidad. Como ya se mencionó, la construcción de túneles es un arte antiguo practicado por muchas civilizaciones, incluidas las modernas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania utilizó activamente túneles y refugios subterráneos. Por ejemplo, en Baviera existía un complejo subterráneo compuesto por apartamentos y múltiples habitaciones, destinado a miembros de la alta dirección del partido nazi. El complejo incluía el llamado Nido del Águila, que servía como refugio para su líder. Originalmente, estos túneles se construyeron como refugios en caso de ataque, pero con el tiempo se convirtieron en el último posible escondite donde podrían retirarse en caso de perder la guerra. Esta historia trata sobre hallazgos que impresionan por su cantidad. En la ciudad mexicana de Teotihuacán, popular entre arqueólogos, casi todos los años se producen descubrimientos sorprendentes. En 2014, durante las excavaciones en uno de los lugares sagrados de la ciudad, los arqueólogos descubrieron un antiguo túnel. Para evitar dañar los artefactos, los investigadores usaron robots que los ayudaron a llegar al interior. Cuando el túnel fue completamente explorado, encontraron alrededor de 50.000 objetos, lo que resultó un caso único. Generalmente, los arqueólogos se alegran al encontrar varias docenas de huesos o fragmentos, pero aquí la cantidad de objetos encontrados fue realmente asombrosa. Se cree que el túnel conducía a tumbas reales, y por eso había tantos objetos en él. Hablemos de cómo los animales construyen túneles. Las hormigas son maestras en esto, creando sistemas complejos de pasadizos que conectan diferentes partes de sus colonias. En Brasil se encontró un hormiguero gigante, donde podrían haber vivido millones de hormigas. Las colonias de hormigas son verdaderas ciudades subterráneas, cuya complejidad y durabilidad pueden servir de ejemplo para los humanos. Una de las razones por las que los hallazgos en túneles fascinan tanto es porque nos hacen reflexionar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en Varsovia, capital de Polonia, durante trabajos en el sitio del antiguo Palacio Sajón, se descubrió un túnel que se adentraba unos 4 metros bajo tierra y seguía aún más profundo. Este hecho sorprendió a los especialistas, ya que en ninguno de los planos del palacio aparecía la mención de dicho túnel. Esto significaba que el túnel fue construido y cuidadosamente escondido, para que nadie supiera de su existencia, excepto quienes lo construyeron. Después de más investigaciones, se descubrió que el palacio, destruido durante la Segunda Guerra Mundial, fue la sede del ejército polaco. El túnel se utilizaba para transmitir mensajes dentro del edificio y hacia el exterior, y fue construido en los años 30 específicamente para inteligencia militar. Su longitud era de unos 45 metros, y los ladrillos utilizados en su construcción provenían de una fábrica local, como indicaban las marcas en ellos. Así, el túnel no solo estaba allí, sino que tenía un propósito claro. Lo inquietante es que una parte clave de la estructura estuvo a punto de perderse debido a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora hablemos de otro hallazgo extraño descubierto en un túnel, que generó mucha inquietud y discusión. En este caso, las personas descendieron a un túnel de alcantarillado y se toparon con algo que no parecía ni humano ni animal. Este video se volvió viral y generó muchas preguntas. ¿Qué era eso? Sin embargo, cabe señalar 2 puntos clave. Primero, el movimiento de la cámara en el video cambia abruptamente. Al principio se mueve de manera natural y luego se detiene por completo. Esto es un claro indicio de edición, cuando la grabación se detuvo para agregar efectos especiales. En segundo lugar, más tarde se supo que el video era un montaje y formaba parte de una campaña de United Utilities. La compañía usó este video para recordar a la gente que debe ser cuidadosa con lo que arroja al desagüe. Es una especie de advertencia sobre cómo la negligencia
puede traer consecuencias desagradables. Esta historia trata sobre un explorador urbano que, al estudiar un túnel subterráneo, se encontró con algo extraño. En el video, se ve cómo el hombre camina por el túnel y observa a dos criaturas que lo observan desde lejos. Lo inquietante era que eran dos, lo que daba aún más miedo al evento. Sin embargo, si se observa más de cerca, queda claro que el video fue editado para crear la ilusión. La cámara se detiene de repente y aparece el monstruo. En las grandes ciudades, especialmente en lugares como San Francisco, siempre circulan leyendas en torno a los túneles. La gente se pregunta, ¿quién construyó estos túneles? ¿Qué hay en ellos? ¿Por qué son tan largos? Estas preguntas generan interés y el deseo de explorarlos. Así, el joven fotógrafo Sierra Hartman, al mudarse a San Francisco, comenzó a realizar tomas nocturnas de las calles de la ciudad. Una noche se topó con una tapa de alcantarilla abierta, lo que lo llevó a su primera bajada bajo las calles de la ciudad. Este evento encendió en él la pasión por la exploración urbana, y desde entonces ha explorado diversos túneles subterráneos, encontrando entradas y tomando fotografías de los tramos oscuros y abandonados. Lo que hace aún más inquietantes a los túneles de San Francisco es su necesidad práctica. No están allí para entretenimiento o exploración, sino para asegurar que los residuos y otros materiales puedan pasar por ellos sin obstáculos. Si estos túneles se obstruyen, las consecuencias pueden ser realmente alarmantes. Aunque intenté evitar el tema de lo sobrenatural, no podemos escapar de hablar de fantasmas. En Japón, un grupo de personas inspeccionaba un túnel antiguo de la Segunda Guerra Mundial en busca de fugas de radiación y, según se afirma, vieron un fantasma. Este túnel se adentraba 500 metros en el suelo, pero si se observa detenidamente el video, es evidente que todo encaja demasiado bien. La cámara comienza a fallar justo en el momento en que aparece el fantasma, y el espectro parece atraer a la gente para que se acerque. Es evidente que es un montaje, lo que subraya la necesidad de tener cuidado con la información en Internet. Nos trasladamos a las grandes pirámides de Egipto, concretamente a la pirámide de Keops, que durante muchos años ha sido objeto de atención de los científicos. Estas enormes construcciones simbolizan la destreza ingenieril de los antiguos egipcios y guardan muchos secretos. En 2016 se hizo un hallazgo sensacional. Se descubrió un túnel oculto en la pirámide. Durante mucho tiempo, los investigadores no contaron con equipo para ver el interior, pero posteriormente lograron obtener imágenes de sus partes internas. La pregunta sigue abierta. ¿Para qué se utilizaba este túnel? Y si hay uno en una pirámide, ¿por qué no en otras? Ahora, una pequeña nota sobre seguridad. Puede ser difícil distinguir un agujero común en el suelo de un túnel excavado por animales. Un ejemplo son las serpientes. Estos reptiles a menudo excavan túneles y madrigueras para refugiarse de los depredadores o soportar el calor. Estas madrigueras no solo se encuentran en bosques, sino también en jardines o parcelas. Las madrigueras de serpientes suelen tener forma redonda y varían en tamaño. Si encuentras agujeros de este tipo y sospechas que puede ser un nido de serpientes, es mejor acudir a un especialista. Ahora pasemos a hallazgos más escalofriantes. Imagina que caminas por un túnel subterráneo y de repente encuentras un cuerpo humano, pero solo una parte de él, sin cabeza. Podría parecer una escena de una película de terror, pero algo similar sucedió en Idaho hace unos 40 años. Las personas que encontraron este torso estaban impactadas y comenzaron una investigación para averiguar la identidad de la víctima. Solo gracias a los métodos modernos de análisis de ADN se pudo determinar décadas después que el cuerpo pertenecía a un preso fugitivo que había asesinado a su esposa. La familia de esta persona fue informada sobre su destino, pero la pregunta sobre quién fue su asesino aún no se ha resuelto. En la cueva de Gough, en el Reino Unido, se descubrieron restos que evidencian canibalismo. Las personas que vivieron en esa cueva no solo comían a sus semejantes, sino que también fabricaban tazas con los cráneos. Esto nos recuerda la brutalidad y la desesperación extremas a las que pudieron haber recurrido las personas en la antigüedad.
En 2003, un grupo de arqueólogos que trabajaba en una cueva en Indonesia encontró restos humanos que despertaron su curiosidad. Basándose en los huesos encontrados, los científicos determinaron que pertenecían a un Homo sapiens adulto, pero con una característica importante. La estatura de estas personas no superaba el metro. Estas criaturas fueron llamadas hobbits, debido a su pequeña estatura. Este descubrimiento sacudió a la comunidad científica, ya que cuestionó muchas concepciones establecidas sobre el desarrollo de la humanidad. Al principio se pensó que la pequeña estatura era el resultado de una enfermedad, pero luego se descubrió que era el estado natural de esta especie. Se le dio un nombre científico, y surgió la teoría de que estas personas se extinguieron porque no podían enfrentar las duras condiciones ambientales. Observa esta imagen y trata de explicar lo que ves. ¿Piensas que son extraterrestres? Sí, yo también lo pensé al principio, preparado para hacer una gran declaración, porque, después de todo, no se han encontrado extraterrestres en túneles, incluso si el titular de la foto dice: lo que los científicos descubrieron en un túnel en Estados Unidos los dejó impactados. Sin embargo, al leer la historia asociada con esta imagen y molestarme un poco por la mala gramática, ya que los científicos no hacen descubrimientos en túneles, descubrí que en la foto se ven esqueletos encontrados en un túnel de Nueva York. A lo cual diré: ¿esqueletos? Son solo huesos, ¿no es así? Dejemos eso de lado y pasemos a una pregunta más importante. ¿Realmente se encontraron cuerpos en un túnel de Nueva York? Claro, es difícil decirlo con certeza, pero yo diría que es poco probable, o al menos que los cuerpos no tenían el aspecto que muestra esta fotografía. Si realmente se hubieran encontrado cuerpos en ese estado, habría sido motivo de una gran investigación para entender qué pasó. No olvidemos que existen comunidades de personas que viven en túneles por diversas razones. Por ejemplo, bajo Las Vegas hay toda una comunidad que vive en túneles porque es más barato que vivir en la ciudad. Sin embargo, dudo que los esqueletos mostrados en la foto se encontraran realmente de esa forma. Si alguien se hubiera topado con un hallazgo semejante, habría sido motivo de una gran investigación. En la región autónoma de Mongolia Interior en China, arqueólogos descubrieron una ciudad antigua que tiene miles de años de antigüedad. Este descubrimiento se convirtió en una verdadera sensación, ya que durante las excavaciones también se encontraron túneles subterráneos que datan de hace aproximadamente 4.500 años. Las investigaciones mostraron que la ciudad estaba rodeada por un sistema complejo de fortificaciones, incluidas murallas altas y bastiones. Los túneles probablemente formaban parte de la red defensiva y eran utilizados por los habitantes para refugiarse o evacuar en caso de ataque. 5 años de estudios permitieron comprender que los túneles eran una parte importante de la defensa y testimonio del alto nivel de desarrollo de esta antigua civilización. Estos hallazgos nos dan una idea de las cosas asombrosas y aterradoras que se pueden encontrar en túneles en todo el mundo. Cada historia, desde las cuevas glaciales hasta los espeluznantes restos y artefactos antiguos, nos recuerda que bajo tierra se esconden no solo los secretos de la naturaleza, sino también huellas de nuestra propia historia. Los túneles, que originalmente servían a diferentes propósitos, ya sea defensa, investigación, construcción o incluso actividades delictivas, se han convertido en lugares donde se encuentran vestigios de nuestro pasado. Ese pasado puede ser asombroso, aterrador e incluso increíble. ¿Te sorprendieron algunas de estas historias? ¿Cuál te pareció el hallazgo más aterrador? ¿Quizás conoces otros hallazgos inusuales en túneles que no mencioné? Cuéntanos en los comentarios.